En la conferencia mañanera del pasado 1 de febrero, el presidente López Obrador advirtió a los dueños de la empresa Cálica, Cálica quiere decir Calizas Industriales del Carmen, que a partir de marzo tendrán prohibido extraer material en un predio de 4.200 hectáreas ubicado en Playa del Carmen, Quintana Roo. Un predio, por cierto, que es de su propiedad. Según lo dicho por el presidente, el permiso para la extracción de material pétreo en la Riviera Maya le fue otorgado a la empresa estadounidense antes del año 2000 y desde esa fecha exportan material a Estados Unidos para la construcción de carreteras. En aquel momento era presidente Ernesto Zedillo y secretaria de Medio Ambiente la doctora Julia Carabias, a quien le agradezco su presencia en el programa. Julia, buenas noches y te pregunto, ¿cuál es la historia de Cálica y cuál fue la intervención que tuvo la Secretaría de Medio Ambiente bajo tu gestión? Sí, hola, muy buenas y muchas gracias por esta oportunidad de poder aclarar estos temas. Esta empresa de Cálica está operando en Playa del Carmen desde 1986. Se hizo antes de que estuviera vigente la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la cual es de 1988. El primer convenio que hace entonces la empresa es con el gobierno del estado y con entonces SEDUE y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Posteriormente es en 1996 que esta empresa pide permisos de ampliación a nuevos predios al gobierno del estado de Quintana Roo. ¿Y por qué al gobierno de Quintana Roo? Porque se trata de la extracción de material pétreo. La minería en México es legal. La minería requiere de manifestaciones de impacto ambiental, pero cuando es de materiales pétreos, está involucrada la autoridad local. Como se trataba además del manto freático, entonces se involucra la Arnamento, la cual yo era secretaria en esa época. Fue en el año 2000, en noviembre del 2000, que después de hacer un conjunto de estudios que se habían llevado a cabo, que se solicitaron a la empresa, se autoriza la manifestación de impacto ambiental. Lo que es muy importante de esto entender es que esa manifestación es una evaluación de si se puede o no llevar a cabo una actividad, pero bajo ciertos condicionantes. Esos condicionantes fueron estrictos, esos condicionantes fueron muy numerosos y esos condicionantes además obligaban a que se presentara un informe de los avances a la autoridad que vigila la ley, que es la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente, la Profepa. La Profepa tenía que haber recibido estos informes periódicamente, cada 6 meses, y al gobierno del estado también le tenía que estar entregando cuatrimestralmente los informes. Ahí se evaluaba si se estaban cumpliendo las condicionantes, si se estaba generando impacto ambiental o no. Esa parte de la historia ya no corresponde a mi gestión. Es decir, por supuesto que dimos un permiso y no lo hemos negado, pero de una empresa que venía operando ya desde más de 10 años. Posteriormente se refuerza eso porque se amplía y se ponen condicionantes que había que seguir. El litigio no está ahí. El problema es que en el 2017, cuando la Procuraduría hace una de las inspecciones y le coloca una clausura parcial. Y al mismo tiempo, el gobierno del estado había hecho, el gobierno local, el gobierno municipal, cuando se funda el municipio Solidaridad, había hecho un cambio en la normativa de uso de suelo. Hay un instrumento que se llama Programa de Ordenamiento Ecológico Local, que lo expide el municipio. Antes de que este programa lo expidiera Solidaridad, el municipio Solidaridad, el uso de suelo de ese espacio en donde estaba la minera tenía autorización para utilizarlo de manera de extracción pétrea. Posteriormente, el municipio hizo un ajuste y cambió que esos predios ya no se podían utilizar para minería. Entonces ya la empresa tiene dificultades en su renovación y es cuando interpone
una demanda o un arbitraje a una institución de arbitraje internacional, que es la que está en el contexto del Tratado de Libre Comercio. Es ahí donde está el litigio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Hay permisos? Sí hay permisos. ¿Por qué? Porque la minería es legal en México. ¿La minería causa daños? Sí causa daño. Por eso tenemos que ajustar nuestra normativa. Por eso hemos sido defensores, mucha gente, de que la legislación de la minería no es una legislación correcta que proteja el medio ambiente. Por eso hemos insistido tanto en que la minería no se debe de hacer en las áreas naturales protegidas, que deben de quedar en una condición de no uso. Pero hoy tenemos un marco normativo y entonces teníamos un marco normativo en el cual nos teníamos que regir. Dejamos todos los instrumentos para dar el seguimiento y ver si se estaba causando daño. Si se comprobaba que se causaba daño, se revertía la autorización. Eso ya correspondió a las siguientes administraciones. ¿Por qué me involucra ahorita el presidente de la República el 1 de febrero en la mañanera? Porque yo represento a un montón de gente que, junto con otras organizaciones ambientalistas, estamos cuestionando que el presidente, precisamente con el acuerdo que emitió en noviembre 22, está desregulando la legislación ambiental. Justamente lo que está diciendo es que para obras prioritarias para su gobierno, debe de quedar exenta esta regulación y que en 5 días se debe de dictaminar que se lleven, que se puedan llevar a cabo estas obras. Esto está pensado en términos de toda la infraestructura que está impulsando el presidente. Eso sí es desregulación. Eso sí es echar para atrás 3 décadas de haber construido instituciones, haber construido una legislación sólida que tiene que mejorarse, sí, que tienen que mejorarse las instituciones, somos los primeros en que lo decimos, que tienen que mejorarse los procedimientos y ser más ágiles, por supuesto que sí, pero eso no vale quitar la regulación. Cuando hemos señalado esos puntos y cuando hemos señalado que el presupuesto se ha disminuido notablemente y que se están desmantelando instituciones como el INEC, como el IMTA, como la propia CONABIO, cuando estamos diciendo que los programas prioritarios de conservación de la biodiversidad se están frenando o se están desapareciendo, cuando estamos diciendo que no se van a cumplir las metas en materia de cambio climático, entonces se nos está atacando desde esa tribuna. Y no, hoy me tocó a mí, en semanas pasadas, en meses pasados, el año pasado, ha tocado a muchos ambientalistas. Y estas difamaciones y calumnias que se hace desde esa tribuna que el presidente ha establecido para la comunicación, está convirtiéndose en una vulnerabilidad para todos los que trabajamos en campo, en condiciones muy difíciles, en condiciones muy adversas, en sitios muy inseguros, llenos de ilícitos, y nos pone en una situación incluso de riesgo a nuestra integridad física. Yo desearía que el presidente de la República volteara los ojos a estos sitios en donde tantas organizaciones de la sociedad civil estamos coadyuvando con los programas de gobierno para la protección de la naturaleza, que lo hacemos con el único afán de trabajar por México, por su conservación de la naturaleza y por los derechos humanos. Trabajemos juntos, no podemos estar todo el tiempo en esta polarización, porque claro que hay muchísimos problemas ambientales que el gobierno no está pudiendo sacarlos solos. Ojalá se pueda construir una dinámica en donde hagamos reformas de la ley, donde acabemos con todas estas normativas que están afectando al medio ambiente o que no la están cuidando de manera suficiente, como es la ley minera, y ojalá y tengamos la posibilidad de sumar los esfuerzos por un país y por un mundo en que la parte ambiental, sin duda alguna, está siendo uno de los grandes retos de este siglo y de esta generación, porque le estamos dejando un daño muy fuerte a las siguientes generaciones. En eso estamos trabajando. A ver, doctora Julia Carabias, para ir por partes, ¿hubo algo ilegal en el otorgamiento de los permisos a la empresa Cálica? Nosotros emitimos una autorización de una manifestación de impacto ambiental absolutamente en apego estricto a la legislación vigente y con toda la información que en ese momento estaba disponible. Actuamos conforme a la ley.
hasta donde tú conociste del tema, ¿la empresa cumplió con las regulaciones establecidas? No puedo contestar esa pregunta porque no tengo ni idea de qué ocurrió a partir del 1 de diciembre del año 2000. Ya no estaba en mi responsabilidad. Yo no trabajo en esa zona, ni es mi tema. Yo no di seguimiento a lo que ya no correspondía a mi función como titular de la Semarnat. La Semarnat, a partir del 1 de diciembre del año 2000, tenía que haber dado seguimiento, tenía que haber evaluado si se estaban o no cumpliendo las condicionantes, si las condicionantes que pusimos en su momento eran incorrectas o insuficientes. Están todos los mecanismos en la ley para reforzar, y si eso no se hizo y surge hasta el 2017, 17 años después que la Profepa hace esa clausura temporal, no tiene nada que ver con la responsabilidad de nuestra gestión. Nosotros autorizamos el inicio de esa ampliación en el 2000, cuando terminamos la función. ¿Por qué ese día? Porque llevaba la Dirección General del Ordenamiento Ecológico, Impacto Ambiental, 1 año y medio evaluando los estudios que solicitó. Cuando termina el procedimiento de evaluación, el responsable entrega la autorización porque se habían cumplido los requisitos de prevenir, de iniciar. A partir de ese momento inicia, ya no está en el ámbito de nuestro tiempo, el inicio. Doctora Julia Carabias, te pregunto, el presidente dice que tienen vencidos permisos y no tienen autorización para sacar material. ¿Cuál era la vigencia de los permisos? Hay 3 factores ahí. Nosotros dimos una vigencia por 20 años con esas condicionantes y esas evaluaciones que Profepa tenía que estar haciendo cada 6 meses y que el gobierno del Estado tenía que estar haciendo cada 4 meses en sus atribuciones que correspondía a cada uno según la atribución que define la ley. Entonces, primero hay una clausura. Segundo, está el cambio y la modalidad del programa de ordenamiento ecológico local. Y tercero, se vence. ¿Por qué no se puede renovar? Porque está clausurada y porque está el uso de suelo en otro régimen. Entonces es cuando la empresa dice, me están afectando los derechos históricos. Si es correcto o no, eso lo tiene que resolver el arbitraje. Para eso hay un arbitraje. Y eso le toca desde diciembre del 2018 a este gobierno la defensa de que todas las condicionantes o el impacto que se pudo haber tenido, si se cumplió o no se cumplió. Eso es lo que toca al gobierno actual en la defensa del arbitraje. Yo espero que lo puedan resolver como el presidente ya lo ha anunciado, que el embajador Moctezuma tenga la posibilidad de llegar a un acuerdo con las empresas, con la empresa, porque eso le va a venir mejor para todas las partes que meterse en un pleito que se pueda perder, y sería indignante que México tuviera que pagarles una indemnización. Eso sí me parece absolutamente indignante, pero así es la ley. Ahí está la empresa reclamando sus derechos, la autoridad diciendo que incumplieron. Para eso es un arbitraje, y ahí tiene que salir una solución o una solución negociada, que también es posible. Bueno, es importante subrayar lo que dices. La empresa interpuso una demanda en un tribunal internacional, donde exige que el gobierno de México le pague una indemnización de más de 1.200 millones de dólares. Por otro lado, en un tono amenazante, el presidente dijo que el gobierno de México acudirá ante la ONU para denunciar a la empresa extranjera por destrucción ambiental. Bueno, ya veremos lo que resuelven los tribunales, pero en lo que a ti compete, te escuchaba en una de tus respuestas preocupada. ¿Consideras lo dicho por el presidente una difamación hacia tu persona? ¿Adviertes que las acusaciones que te hace te ponen en riesgo?
La expresión que hace el presidente de que tengo una doble moral y de un doble discurso me parece no solamente tremendamente injusta, sino una difamación, una calumnia. Yo trabajo en sitios muy difíciles, sitios en donde hay muchos ilícitos. Estamos trabajando de la mano con la autoridad ambiental en los programas de conservación, en los programas de protección, de restauración, de tráfico ilegal de especies. Estamos haciendo mucho trabajo por evitar que en estas regiones se sigan implantando los ilícitos que están destruyendo los recursos naturales de estas regiones. Como yo, hoy me tocó a mí, pero hay muchísimas organizaciones de la sociedad civil que están en la misma situación y que han sido señaladas desde la mañanera con el nombre de la organización, con el nombre de las personas, y también están trabajando en sitios muy difíciles, como es el caso de Michoacán, como es el caso del Alto Golfo, como es el caso de Campeche. A todos nos está colocando en una situación muy vulnerable, muy riesgosa para nuestra integridad física. Por eso estamos reclamando que mejor trabajemos en una línea de entendimiento para poder enfrentar lo que están siendo los espacios que el gobierno no tiene capacidad de atender porque se ha quedado sin personal, se ha quedado sin recursos, y las organizaciones de la sociedad civil estamos cumpliendo esa función de presencia. Vamos a trabajar de la mano en eso, porque si nos empezamos a polarizar como nos estamos polarizando, el único que va a sufrir es México. Y quienes más van a sufrir es este deterioro que se agudiza y que le estamos dejando a la otra generación. A la generación que ya nació, a los jóvenes de hoy, a los que hoy tienen 20 años y van a tener 30, el 2000 se está diciendo que la situación del cambio climático va a ser insostenible si no se hacen medidas profundas a nivel mundial. Y ahí también nos toca a México hacerlas. Caray. Pues ahí queda el mensaje, doctora Julia Carabias, exsecretaria de Medio Ambiente y activista por el medio ambiente en México. Muchas gracias por esta conversación. Todo lo contrario. Muchas gracias, Guillermo. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta pronto.